Imaginaros que pudiéramos averiguar cómo vivían los judíos en la época de Al-Ándalus en España. Sabríamos entonces que, por ejemplo, un tal Tobilla quería casarse con Faisa, pero no lo tenía fácil porque evidentemente tenía una reputación poco recomendable. Esto se sabe, de hecho, gracias al descubrimiento de cientos de miles de manuscritos judíos encontrados en la sinagoga de Ben Ezra. Este descubrimiento es especial para los judíos porque habla de su propio pasado lejano. Uno de estos documentos es un acta bastante extensa, donde Tobilla juró delante de testigos que su vida sería desde ese momento intachable. Se comprometió a evitar mezclarse con malas compañías con el propósito de comer, beber o cualquier otra cosa, y a no pasar una noche lejos de Faisa, a menos que ella lo quisiera. Gracias a este y otros descubrimientos sabemos que en España los judíos, musulmanes y cristianos también prosperaron como comunidad, viviendo y trabajando juntos. Vemos cómo los judíos podían participar en todos los sectores de la economía y no se les prohibían ni siquiera las empresas más rentables, como el comercio de pieles y las especias. Esto se refleja en las vidas de los personajes que aparecen en estos manuscritos antiguos, que incluyen, entre otros, un yerno errante, una esposa amenazando con una huelga de hambre, pero solo de día, en protesta por el comportamiento de su marido, una judía enamorada de un médico cristiano y una mujer rica excomulgada por adulterio. Sabemos también que durante el reinado musulmán en España, algunos judíos alcanzaron el nivel de visir o canciller, como el conocido Samuel ibn Nagreya, que alcanzó el cargo más alto de la corte, o Ibn Hasdai en Zaragoza, secretario de la Cancillería de la Taifa de Zaragoza, filósofo y médico. Y uno de los personajes más conocidos fue Maimónides, un judío nacido en Córdoba, considerado uno de los mayores estudiosos de la Torá. Trabajó de médico, de filósofo, de astrónomo, fue rabino y además fue un referente para filósofos y científicos judíos y musulmanes. La reflexión que me gustaría hacer es, ¿de dónde origina toda esta convivencia pacífica entre judíos y musulmanes? ¿Por qué razón fueron capaces de convivir personas de diferentes religiones con prosperidad y riqueza, donde cada uno era capaz de alcanzar sus propias metas y objetivos personales, mientras que en el resto de Europa reinaba la oscuridad medieval? ¿Fue gracias o a pesar del Islam? Para conocer la respuesta, vamos a ver algunas de las historias que nos han llegado de la época en la que se fundó el Islam, para conocer mejor cómo vivían los judíos y otras minorías en aquella época. Todos estos relatos son sumamente importantes para cualquier musulmán, porque forman parte de la base de la jurisprudencia islámica. En una ocasión, cuando vivía el santo profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, pasó una procesión fúnebre delante de él y enseguida se levantó por respeto. Un compañero suyo le dijo que el funeral era de un judío, no un musulmán. Al escuchar esto, el profeta respondió: ¿acaso los judíos no son también seres humanos? Con ejemplos como este, el profeta enseñaba a sus compañeros musulmanes el respeto por la humanidad y el hecho de que eso es más importante que cualquier religión o raza. En otra ocasión, por ejemplo, tras unos altercados entre musulmanes y judíos, algunos musulmanes se apropiaron indebidamente de algunos frutos y animales de los judíos. El profeta del Islam se puso furioso cuando se enteró de esto y dijo: Allah no os permite entrar en las casas de la gente del libro sin su permiso, y del mismo modo es absolutamente ilegal arrancar frutos de sus huertos. A través de esta y muchas otras instrucciones, el profeta inculcó en los primeros musulmanes la importancia de tratar con igualdad y otorgar los mismos derechos a los demás miembros de la sociedad sin importar su religión o su origen. En una época posterior, durante el califato de Umar, el mismo califa se encontró una vez con un anciano no musulmán que vivía en unas condiciones penosas. Al verle exclamó: «Por Dios, no es justo que durante su juventud nos beneficiemos de sus capacidades y le dejemos sufrir durante su vejez de esta manera». Acto seguido de instrucciones para que le dieran una pensión hasta el día de su muerte.
y además estableció pagas para todos los no musulmanes pobres y necesitados en todas sus provincias. Este relato es un ejemplo de cómo el gobierno islámico se responsabilizaba de las necesidades básicas de la población, independientemente de la religión que practicaban, lo cual permitió a los habitantes prosperar y desarrollar sus propios estudios y sus carreras profesionales. Otro ejemplo que encontramos es el de una carta de un sacerdote nestoriano, posterior al Jalifa Umar, en la que describe a un amigo las condiciones políticas de la zona. Y dice en esta carta: los musulmanes protegen nuestra religión, respetan a nuestros sacerdotes y fariseos, y han concedido tierras para nuestras iglesias. Estos son algunos de los muchos ejemplos de cómo las enseñanzas islámicas fueron un factor decisivo en la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos, ya que permitieron el desarrollo social de España en la época de Al-Ándalus. Algunas personas alegan que los musulmanes discriminaban a los no musulmanes, obligándoles a pagar un impuesto conocido como la jizya. Pero un análisis más profundo nos demuestra que la realidad es muy diferente. La jizya es un impuesto que eximía a los no musulmanes de combatir en el ejército, ya que era una época en la que no había un ejército permanente. Por lo tanto, no es un impuesto discriminatorio. Por contra, los musulmanes tenían que combatir cuando se requería y además ellos tenían que pagar el zakat, que es otro impuesto mucho más fuerte y del cual los no musulmanes estaban exentos. Tristemente, con la decadencia del Islam, algunas de estas normativas se han dejado de promover a lo largo de la historia, o se han alterado para servir objetivos menos nobles. No obstante, la historia es testigo de que si se quiere, la convivencia entre judíos y musulmanes sí es posible, y además provechosa para ambas partes, y España fue un ejemplo de ello. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, acuérdate de darle al botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más vídeos como este. Que la paz de Dios sea contigo.